Bienvenidos a la presentación de los números 20 y 21 de Intervención, Revista Internacional de Conservación, Restauración y Museología, publicación semestral arbitrada e indexada del INCRIM de Lina. Este evento se enmarca en la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia de Lina. Contamos con un interesante programa. En primer término, nos engalanamos con la presencia de la maestra Caroruza González Tirado, adscrita al INCRIM y al Centro INA Guanajuato, quien como editora del número 20 de Intervención nos presentará sus contenidos y también nos hablará de la celebración de los 10 años de este interesante proyecto editorial. A continuación, es un gusto presentarles a la restauradora Paula Rosales Alanís, quien como coordinadora editorial de Intervención nos introducirá al 21º número y nos reseñará algunos de los atractivos avances de renovación frente a la nueva época de esta publicación. Para finalizar, es un orgullo contar con la excelentísima participación del doctor Pedro Ángeles, investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, quien nos honra con comentarios a manera de reseña de los números 20 y 21 de Intervención. Agradecemos a nuestros ponentes y a la audiencia su participación y empezamos. Doy la palabra a la maestra Caroruza González Tirado. Antes que nada, quiero agradecer esta invitación a Isabel Medina, editora fundadora de la revista Intervención. Al preparar la presentación de este número 20 de la revista Intervención, con el cual se cumplen 10 años de publicación, no pude evitar hojear los primeros números de la revista. Muchos recuerdos se me vinieron a la mente. Así es que, antes de presentar el número actual, me voy a permitir unos minutos de nostalgia. En el primer número, en la sección denominada Diálogos, se publicó una entrevista con Sergio Arturo Montero a propósito de la restauración de la colección de títeres de Rosete Aranda. Se me salió un suspiro de tristeza al recordar que el profesor Montero falleció hace 3 meses, en junio de este año. En este mismo número inaugural, en la sección Desde el Archivo, se volvió a publicar un texto que Salvador Díaz Berrio había escrito 25 años antes. Un informe del primer coloquio de directores de centros de restauración en América Latina. El fundador de la maestría en conservación de bienes inmuebles de la INCRIM tampoco está ya con nosotros. Murió en 2013. El primer número de Intervención se presentó en agosto de 2010. Entre los invitados a comentarlo se encontraba Linda Manzanilla. Ella redactó un texto para la ocasión, el cual se publicó en el número 2 de la revista. La doctora Manzanilla alabó la interesante propuesta estructural de la revista, mencionando que su diseño ofrece, como un prisma, múltiples facetas, escalas y niveles de análisis, incluyendo secciones sugerentes que invitan al debate y a la reflexión. Sin embargo, esta estructura demostró ser difícil de mantener, y así como algunos notables pioneros de la conservación en la museología dejaron de existir en esta última década, también algunas secciones de la revista inicial desaparecieron en algún momento. La sección Diálogos solo apareció en 4 números de la revista, al igual que la sección Desde el Archivo, que solo estuvo en 3 números. Algunas secciones desaparecieron por la dificultad que implicaba conseguir contribuciones que se ajustaran a las características señaladas. Tal es el caso de la sección Debate, que prácticamente debía mandarse a hacer, por su estructura complicada. Alguien escribía un texto que resulta polémico, otras 2 personas hacían una crítica y finalmente el primer autor escribía una réplica. En otras ocasiones, la desaparición de alguna sección se debió al cumplimiento de alguna observación emitida por los organismos indexadores, con el fin de cumplir los requisitos solicitados para revistas científicas. Sin embargo, es parte del ciclo de vida de una revista. A veces hay cambios que obedecen a cuestiones internas y otras veces son una respuesta ante estímulos externos. Volvamos ahora al tema que nos ocupa, que es comentar el número 20, publicado en diciembre de 2019. El primer ensayo reflexiona sobre la historia del Museo de la Mujer en la Ciudad de México. 3 meses después de que se publicara este texto,
La marcha para conmemorar el Internacional de la Mujer tuvo una asistencia nunca antes vista en nuestro país, mientras que el paro denominado Un Día Sin Mujeres, que se efectuó al día siguiente, causó gran polémica. Con este antecedente y en un contexto en donde los museos han permanecido cerrados durante meses, resulta pertinente cuestionar el rol de esta institución para sensibilizar y educar con el fin de lograr un cambio social. A continuación, tenemos un artículo sobre la identificación del adhesivo empleado en laminados con malla de nylon sobre manuscritos antiguos. Este tipo de estudios me gustan mucho, porque me parece de gran utilidad que los restauradores revisemos de manera crítica el trabajo que se hizo hace algunas décadas, evaluando la pertinencia de materiales y métodos con el objetivo de mejorar nuestros procesos. Quiero mencionar también que la autora de este artículo fue la primera persona en obtener el título de licenciado en restauración de bienes muebles bajo la modalidad artículo publicado en revista científica en la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente. El siguiente artículo es un notable ejemplo de investigación interdisciplinar, en donde participaron restauradores, historiadores del arte, biólogos y físicos. Se realizaron estudios desde diferentes perspectivas de 3 fragmentos de pintura sobre tabla que se encontraban prácticamente en ruinas. Los estudios permitieron inferir que estos cuadros formaron parte de un retablo del siglo XVI, ahora desaparecido, además de revelar datos sobre su técnica de manufactura y descubrir que las tablas cuentan con 2 ciclos pictóricos. Este tipo de estudios también me resulta muy interesante, porque demuestra que la restauración no solamente sirve para conservar la materia de los objetos considerados patrimonio cultural, sino que es parte de un conjunto de esfuerzos que nos ayuda a conocer más sobre el pasado. Después de meses de confinamiento debido a la pandemia por coronavirus, tendemos a olvidar otros desastres del pasado reciente, ya que la situación actual nos parece peor. Sin embargo, hace 3 años, en septiembre de 2017, el sureste de México fue sacudido por violentos sismos que provocaron extensos daños en el patrimonio cultural. En respuesta a esta situación, en el número 20 de intervención, se publicó un informe que describe los daños ocasionados en un inmueble por el mencionado terremoto. En 2009, se realizó un estudio de la vulnerabilidad sísmica de una iglesia en San Cristóbal de las Casas, empleando modelos teóricos. Tras los sismos que ocurrieron 8 años después, fue posible comprobar la exactitud de las predicciones. El otro informe presentado en este número responde a la pregunta: ¿qué atrae a los visitantes a un museo de arte? Utilizando el caso particular de un museo en Córdoba, Argentina, nos induce a reflexionar sobre los nuevos propósitos de la sede museal a través de la voz de sus visitantes. El objetivo de este tipo de estudios es atender la diversidad de intereses del público y producir experiencias significativas. Este número también incluye una reseña de la exposición que se montó en 2018 para conmemorar los 100 años del museo más importante del occidente de México, el Museo Regional de Guadalajara. La autora señala los aciertos al mostrar en un mismo evento una colección tan variada y se cuestiona la dificultad de comprender la propuesta de distribución de los objetos. Cierra este 20º número la reseña del libro Los Nuevos Alquimistas, que analiza la práctica de la restauración en México desde la perspectiva de la sociología. Esta reseña hace énfasis en las tareas que quedan pendientes a partir de las reflexiones del autor del libro, principalmente aquellas que atañen a las instituciones que están formando profesionistas. Por último, quiero hacer notar que este número 20 de la revista Intervención es como el último bocho que salió de la planta de la Volkswagen en Puebla en 2003. Este es el último número de Intervención impreso en papel. Así es que cómprenlo. Compren 2 ejemplares, uno para leerlo y para hojearlo, y el otro lo guardan, así, emplayado, como ejemplar de colección. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carolusa. Efectivamente, sí, este último número de intervención, el número 20, va a ser como el último bocho. Te agradezco tus palabras. Ahora vamos a pasar
a la presentación del número 21 de intervención con unas palabras de Paula Rosales Alanís. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias a ti, Isabel. Me da mucho gusto estar con ustedes, sobre todo con Carolusa y contigo, a quienes agradezco muchísimo la oportunidad de pertenecer a un proyecto tan bonito y tan interesante. Les agradezco la confianza depositada en mí. Ya llevamos 8 años trabajando juntas y eso me da muchísimo gusto. En esta ocasión lo que les voy a presentar es la renovación de la revista Intervención, que si bien, como comentó Carolusa, ha pasado por distintas transformaciones a lo largo de los años, también esta revista se ha tenido que adecuar a las nuevas normas, no solamente editoriales académicas, sino también de los nuevos medios, lo cual lo hace un proyecto sumamente interesante e importante para la conservación, restauración y museología de nuestro país, de la escuela y de la formación que todos tenemos en este ámbito. Intervención. Revista Internacional de Conservación, Restauración y Museología. La nueva época 2020. Intervención, como comentó Carolusa, tiene ya 10 años de publicación ininterrumpida con 20 números impresos, los cuales también se encuentran disponibles en versión digital en el OJS de la revista. Tenemos 222 artículos publicados, todos y cada uno de ellos con una gran calidad académica. ¿Por qué una nueva época en intervención? Somos la primera revista de Lina que usó el OJS en gestor editorial. Solo Intervención y Cuicuilco están en el índice CONACYT. Somos puntero de comunicación interdisciplinario, llevamos 10 años, el proyecto requiere renovarse. Requerimos consolidar índices nacionales e internacionales cada vez más exigentes, incluyendo los niveles más altos dentro de la catalogación CONACYT. Es indispensable optimizar la visibilidad a nivel internacional, así como fortalecer el liderazgo latinoamericano y pasar al global. Apuntalar el proyecto académico y de investigación de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Esto también implica renovar la imagen con las vanguardias de la época actual. En esta nueva época hay 4 puntos focales importantes, que es la integración de requerimientos de calidad editorial y académica, la optimización de estructura y contenido, aumento de visibilidad y la renovación de la imagen. En este cuadro comparativo podemos ver los logros de los primeros 10 años de intervención y la proyección de esta nueva época. En un principio contábamos con un editor permanente, que en este caso, en la mayoría de las veces, fue la doctora Isabel Medina González, quien es editora fundadora de este proyecto tan importante. Tenemos un comité editorial con distintas personalidades que refieren a cada uno de los tipos interdisciplinarios que también requiere la disciplina. 10 secciones, como comentaba Carolusa, que poco a poco se fueron quitando, artículos en español, datos generales de autores, la revista impresa con su cintillo legal, después pasamos a la versión electrónica también con un cintillo legal, su publicación en el Open Journal System, que la revista se publicó en 2010 y en 2013 implementamos el gestor académico del Open Journal. Publicamos en esta plataforma en formato PDF, en HTML y ahora en XML. Implementamos lo que se llama el Digital Object Identifier, que permite a cualquier lector desde cualquier punto del globo localizar los artículos que les interesan. Contamos con una calidad académica certificada por 16 indizaciones nacionales y extranjeras. En esta nueva época, el editor cambia su configuración. Es un editor de 2 a 3 años de permanencia con una supracoordinadora editorial, que es la que se encarga de hacer todas las gestiones editoriales internas y mantener la línea de la revista.
un comité científico del cual la doctora Isabel Medina también es la encargada. En este comité científico vamos a contar con personalidades que nos van a permitir también mejorar cada día las nuevas implementaciones de la revista. Siempre es importante que una revista sea crítica y analítica desde un punto de vista académico, pero también a lo interno. Entonces, este comité científico nos va a permitir hacer una evaluación de este nuevo proyecto en su primer año con el número 21 y el número 22. Mantendremos a nuestro comité editorial, que muchos de ellos han permanecido con nosotros desde los inicios, a quienes también agradecemos mucho y también damos la bienvenida a nuevos integrantes. Vamos a contar con 4 secciones arbitradas y de enfoque crítico. Estas secciones son el ensayo, la investigación, el informe científico y las reseñas de libros, eventos o exposiciones. Los artículos en esta nueva época serán publicados en español e inglés, o bien en inglés o en español, dependiendo también de los autores que quieran publicar en la revista. Esto es importante porque si bien Intervención ha tenido un gran impacto a nivel Latinoamérica, teniendo artículos de Chile, Argentina, Cuba, España, que son las latitudes de habla hispana, también vamos a poder llegar a otros lugares en habla inglesa, que eso también es muy importante, nos va a permitir hacer conexiones con otros profesionales en otras latitudes que van a poder aportar con sus investigaciones a esta revista. Contamos también con los datos generales del autor y hay una nueva implementación que es el ORCID, que va a ser de carácter obligatorio. Dado que la revista tiene un carácter académico de alta calidad, los autores deberán estar registrados en esta plataforma, que también permite que otros profesionales en otras latitudes se pongan en contacto directo con los distintos profesionales para hacer de esto una mecánica de interdisciplinariedad a nivel electrónico. Datos generales del artículo con ligas específicas. Esto quiere decir que los PDF que publicamos van a ser totalmente interactivos. Normalmente los PDF que se suben en la revista no tienen este tipo de interacción, pero esto la va a volver sumamente interesante porque vamos a poder consultar las referencias que están en el artículo de cada uno de los aparatos críticos de quienes postulan, de los autores, y esto va a generar también que el conocimiento se integre y se englobe de una manera un poquito más práctica. La revista, por esto que comento, será 100% electrónica. Vamos a tener ahí de manera legal algunas modificaciones porque el impreso va a seguir ahí, lo cual nos da muchísima nostalgia, pero también al mismo tiempo es importante entender que la mayoría de las publicaciones, no solo académicas, sino de distintos tipos, se van ya a lo que es la versión electrónica y que el mundo electrónico nos está ganando y que tenemos que ser partícipes también de esto. El Open Journal System seguirá activo. Ahora estará implementada con una plataforma en español y en inglés. Igual tendremos el PDF, el HTML, el XML y el DOI dirigido. Esto quiere decir que si bien pueden encontrar el artículo en la plataforma del OJS, no importa en qué lugar estén, van a poder entrar a la información, ya sea desde el XML, el HTML o el PDF. La calidad académica certificada de la revista siempre estará en miras a mejorar. Queremos ingresar a indizaciones de alto nivel académico y afines como WOS, Scopus, DOAG, etcétera, en un periodo de 3 años, ya que estas evaluaciones son retroactivas, entonces tendremos que tener un primer año y un segundo año que podrá ser evaluado no solamente por el comité científico y el comité editorial, sino también por estas grandes indizaciones y convocatorias. Queremos permanecer en concursos a niveles superiores en CONACYT
CONACYT cuenta con 4 cuartiles que identifican a cada una de las revistas dentro de sus contenidos, y esto es, queremos llegar a posicionarnos en el primer lugar. Y bueno, generar también a través del OJS y de todas las indizaciones que tenemos métricas en índices de calidad. Esto nos va a permitir hacer una reflexión sobre el factor de impacto de la revista, que si bien el factor de impacto es algo que aún se discute dentro de los grandes rubros científicos, editoriales, porque la demanda de los artículos también es importante, no solamente se mide a nivel de citación, sino también de consulta. Y los invitamos a consultar la convocatoria ya disponible tanto en español como en inglés a través de la página de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, y también en la página del OJS de Intervención. Y el 21 de septiembre será publicado el número 21 de la Nueva Época. Le agradecemos al doctor Pedro Ángeles su participación. Él nos contará muchísimo más ampliamente sobre este nuevo número. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Paula. Es indudable que esta nueva época de intervención traerá nuevos horizontes a esta revista, que es un proyecto tan querido. Y ahora vamos a dar paso, y me da un gusto enorme presentar al doctor Pedro Ángeles, quien nos hará unos breves comentarios sobre estos dos números. Adelante, Pedro. Es un enorme gusto tomar la palabra y participar de realmente un festejo que va a continuar, esperamos que por mucho y muy largo tiempo. Y procedo yo a leer un texto que preparé para ustedes. Intervención números 20 y 21, 2 ejemplares para transitar una década. Primero, me es obligado a dar las gracias por dejarme compartir con ustedes mis comentarios a los números 20 y 21 de la revista Intervención, Revista Internacional de Conservación, Restauración y Museología, y celebrar al mismo tiempo una década de trabajos ininterrumpidos y el prolegómeno de la década siguiente. Es un filo temporal. Es como estar en el Ecuador, cuando uno se para con un pie en el hemisferio norte y el otro en el hemisferio sur. Esta imagen me parece justa para referirnos a los números en cuestión. También es necesario dar las gracias a Isabel Medina, Caroluza González y Paola Rosales, aquí presentes y comprometidas cómplices en darle a su querido proyecto académico continuidad y vida. La oportunidad que me comparten me llena de emoción, cuanto más porque esta es una de las publicaciones periódicas que esperamos siempre a cada número, a sabiendas de que siempre, cuando menos, tendremos algún artículo relacionado específicamente con las líneas de trabajo que nos son particularmente importantes, y si no fuera así, siempre hay la seguridad de encontrar algún otro trabajo para abrir horizontes o formular nuevos caminos e interpretaciones en el aprecio, defensa, conservación y conocimiento del patrimonio cultural. Y ahora quisiera proceder a repasar un breve contexto general. Al abrir la página de revistas del Instituto Nacional de Antropología, nos encontramos con una oferta de contenidos bastante variada, con publicaciones que reconocemos con una trayectoria muy sólida. Podemos citar aquí a los decanos anales del Instituto Nacional de Antropología e Historia, identificados con ese nombre desde el año de 1939, cuando se inauguraba su sexta época, pero cuya tradición puede remontarse incluso hasta 1877, con su más remoto antecedente, cuando apareció con el nombre de los Anales del Museo Nacional. Pero debemos fijar las décadas de 1970 al 90 como un momento de particular importancia, en el que aparecieron sucesivamente diferentes revistas que hoy consideraríamos clásicas y que, mejor aún, siguen manteniendo en muchos casos su vigencia a lo largo del tiempo. Los títulos los identificarán inmediatamente. Tenemos nombres como Arqueología, Boletín de Monumentos Históricos, Cuicuilco, Historias, Gaceta de Museos, Alquimia, Diario de Campo y Dimensión Antropológica, proponiendo en sus páginas cada una
avances y temas especializados en distintas áreas y provenientes de distintas entidades del propio Instituto Nacional de Antropología e Historia. Si ya las revistas mencionadas aquí pueden considerarse indispensables para temas como la historia, la fotografía, el patrimonio arquitectónico virreinal o la antropología y la historia, las décadas que corresponden a los años 2000-2020 también fueron propicias para que distintos académicos del INAH continuaran promoviendo publicaciones periódicas relevantes en sus quehaceres. Así surgieron revistas de interés regional como el Tlacuache, Señales de Humo y Glifos, y otras más relacionadas a las disciplinas antropológicas, como la Revista de Estudios de Antropología Sexual, Nueva Antropología, Narrativas Antropológicas y Antropología, Revista Interdisciplinaria del INAH, y otras que cubren temas específicos tales como Rutas de Campo, Vita Brevis, Contemporánea, Toda la Historia del Presente. Y en esta ya amplia nómina de títulos que comienzan a publicarse durante la fase del año 2000 a nuestros días, no podían faltar aquellas que se relacionan con el tema del patrimonio cultural mexicano y su conservación. Así encontramos Heredias, CR Conservación y Restauración y Conversaciones, dejando para el final la revista que hoy es objeto puntual de nuestros decires. Me refiero, claro está, a la revista Intervención, cuyo primer número se publicó el semestre enero-junio de 2010 y hoy, con muchos esfuerzos y trabajo, arriba a la cuña de los tiempos en su segunda década con la aparición de su número 21. El cierre de una década de trabajos ya debe resultarnos muy significativa, pues nos hace pensar que cada número desde el primero involucra una larga cadena de nombres y personas que hacen posible su publicación, consejos editoriales y volúmenes entregados a la imprenta, pero también, y esto quizá distingue a esta revista, al consumo cada vez más orientado a los medios digitales, lo que significa un cambio de paradigma en lo que se refiere a publicaciones, pues resultará más frecuente trabarse con las lides del Open Journal System y sus beneficios, pero también con sus retos a la hora de aprender cómo se gestionan contenidos digitales, qué relación tienen con los metadatos o procesos de interoperabilidad, así como la importancia al grado de compromiso que debemos tener las instituciones públicas a promover con software libre, ciencia abierta, accesible y de calidad, sin renunciar desde luego, o quizá inclusive asentándola más, a las políticas de pares arbitrados, corrección de estilo y diseño gráfico, que ya eran importantes para el mundo de la imprenta y no lo son menos para este salto al vacío hacia lo digital. Todo lo menciono porque del número 20 al 21 se da este salto. Se deja de imprimir la revista para adoptar una cara completamente digital. Reto significativo, pues créanme, no tiene o representa un ahorro en la producción de la revista. Antes bien, es un compromiso para mantener la excelencia necesaria cuando se ha ingresado a índices internacionales que son sello y logro de aquí hacia adelante. Del número 20 me gustaría comentar que primero inicia con un espléndido editorial que traza un breve recorrido histórico de la disciplina de la conservación, la importancia de la INCRIM, una reseña más particular de los esfuerzos editoriales emprendidos por áreas del saber, mejor dichas de lo que pueda decir yo, y los contextos necesarios a la revista Intervenciones. Hablando de museos, está la participación de Nicole Andrea González y su texto Museos de la Mujer en la Ciudad de México, una reflexión museológica de su historia, México, trazando como siempre un hilo hacia el quehacer de la disciplina de los museos, pero visibilizándola desde los temas de género que desafortunadamente quedaron ocultos en México en los tiempos que corren tras la agenda impuesta por el coronavirus. Otro artículo entre los que abren brecha a temas que aún tienen que llamar la atención es el de Ana Paula García bajo el título Identificación de adhesivos en laminados de papel y recomendaciones de conservación para las colecciones de la antigua Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, refiriéndose a un análisis crítico a técnicas de restauro aplicadas a documentos en tiempos más o menos recientes y a la reflexión que merece para realinear las posturas hacia el futuro,
lo que además es implementado con técnicas científicas como el análisis de espectrometría infrarroja por transformación de Fourier. En el mismo sentido, se aprecia el trabajo a cargo de un grupo de 8 académicos de variopintas instituciones, titulado Testigos materiales de un retablo desaparecido, conjunto tabular del exconvento de San Francisco Tepeyanco, Tlaxcala. Como el trabajo anterior, este también visibiliza cada vez una más poderosa sinergia, y nos deja ver cómo un problema, en este caso el presentado por Nathanael Cano, respecto a una ruina del siglo XVI y sus múltiples transformaciones a lo largo del tiempo, llega a nuestros días para convertirse en los restos de un retablo del siglo XVI, repintado en el siglo XVIII, y solo mediante los análisis técnicos podemos contextualizarlo a partir de los saberes de la conservación, la historia del arte, la historia, los análisis científicos, y reconstruirlo para formular hipótesis y darles nuevo valor e importancia a estos objetos que de otra manera estarían en condiciones de perderse en el tiempo. Aquí confluye un equipo de muchas personas y, por suerte, el artículo solo es un apretado resumen de un trabajo mayor. Y lo digo así porque la simple orquestación de personas y técnicas, su costo financiero y las muchas horas de discusión para armar hipótesis y resultados hacen de este importante artículo un anzuelo que sin duda es atractivo para atraer peces más grandes. El contexto de vulnerabilidad del patrimonio cultural mexicano tiene acicates ingratos, robos, incendios, temblores o simple olvido. Todos nos recuerdan cómo debemos estar en guardia para acortarles ese poder que tienen. Todos, para acotarles ese poder. Y cuando esa actitud toma el camino de un artículo como el titulado La aproximación a una evaluación analítica y un efecto sísmico real, el caso del Templo de Santa Lucía de San Cristóbal Las Casas, de Carla Ángela Figueroa, José Manuel Jara y Miguel Ángel Pacheco, suma valor. Los sismos del 17 son un parteaguas que deja terribles huellas, aunque también preguntas y avances que en su contexto han movido a la reflexión general respecto de cómo actuar en casos de emergencia, tema vital y aún más porque a la acción humana directa se añaden problemas que provienen de contextos generales como el calentamiento global o desastres provocados por la naturaleza. Lo grande en lo pequeño. Este artículo es un estudio puntual que viene a recordarnos todos estos factores. Otro artículo, informe, reporte, es el de Alejandra Panazo, titulado La visita a los museos de arte, de un museo argentino llamado Museo Evita Palacio Ferreira. Y este artículo nos viene a recordar, por tratarse de un tema internacional, una cuestión muy importante, que la conservación y la museografía hecha desde México ha tenido en el pasado, tiene y seguirá teniendo un carácter global hacia el futuro. La sección de reseñas de exposiciones tiene un escrito de Alejandra Mosco respecto al largo aliento, conmemoración y revisión desde el presente de un acervo centenario. Y trata de una exposición hecha para conmemorar el centenario del Museo Regional de Guadalajara. En cuanto a las reseñas, destacamos la escrita por José Rubén Páez Cano y José Álvaro Zárate, que invitan a leer el texto Los Nuevos Alquimistas, una sociedad de la restauración desde México, una sociología de la restauración desde México, de autoría de Alfredo Vega Cárdenas. Los problemas que plantea este número generan cardinalidades interesantes, disciplinas científicas, pensamientos para la conservación, personas que provienen de muchos lados, de México o del extranjero, en el entretelón de una actividad sumamente consolidada en cuanto a cómo se debe adoptar un discurso académico. La revista Intervención es eso, es un discurso académico. Del número 21, de todo de cuanto he dicho del 20, el número 21 se presenta todavía más robusto y creció, no solo en su número de páginas, pues uno tiene 71 páginas y el segundo, el número 21,
368. También creció en complejidad y en todo lo que implica generar una versión completamente bilingüe. Su diseño editorial tuvo que ajustarse a esa transformación y ya desde el índice apreciamos una división más clara de las secciones y sus artículos, ajustándose todo a la revista a una especie de mapa que ayuda al lector a saber en qué parte nos ubicamos. También se suma otro detalle, que día con día será más usual entre quienes escribimos en revistas con estas características, no solo tener el DOI, el Digital Object Identifier, en cada artículo. Se suma también el Open Research and Contribution ID, el ORCID, que cada autor debe generarse para tener un manejo unívoco de su información organizada entre las tramas de la red. Abre el número 21 con el acostumbrado editorial, esta vez escrito por Cintia Velázquez, quien ya alcanza a avisarnos de los cambios provocados por la pandemia del COVID, lo que dicho sea de paso, nos obliga a revisar de la manera como estamos enfrentándola. La pandemia global, creo en el mejor de los casos, ha significado para la mayoría de nosotros un cambio de planes y un aprendizaje respecto a nuestras relaciones de cercanía y lejanía, de humores y afectos, como no lo habíamos visto a escala planetaria, al menos desde que yo lo recuerde. Cintia lo avisa y además señala ciertos cambios sustanciales que mencionamos ya líneas arriba y hace, como yo, una breve mención de los artículos que contiene el número a saber. La sección de homenajes está a cargo de Isabel Medina, dedica largas y merecidas páginas ante la caída de telón a la hermosa vida del incansable Sergio Arturo Montero Alarcón, reconocido especialista en los medios de la conservación del patrimonio mexicano, con sus más de 45 años de trayectoria dentro del Instituto de Antropología e Historia. Figura fundamental que podemos reconocer a partir de letras e imágenes. Viene en la sección ensayo otro escrito de gran relevancia, esta vez por Ana Garduño, titulado Antecedentes para la profesionalización de la conservación en México, diplomacia cultural y políticas patrimoniales, y bajo ese título opera la narración que decanta cómo la consolidación de la imagen pública de México favoreció a los cimientos sobre los que se levanta lo mismo la identidad que la visión pública de México frente al extranjero, formándose el sustrato para responder por qué algunas instituciones nacionales se consolidaron como agentes directos de esa suerte de política pública. Llevamos apenas un tercio del número 21 de intervenciones y temo que el tiempo, tanto como la forma con la que he venido avistando los muchos aciertos en busca de interesar más al público general y al especializado también, a leer ávidamente esta revista, ya me siento fuera de tiempo. Formidable verdugo que no nos va a permitir cerrar de manera adecuada la descripción de lo que me falta. Puedo decir que la sección de investigación trae aportaciones relevantes todas, como el llamado de atención a la catalogación colectiva de los museos de arte que hace Joaquín Barrientos y el doble filo que enlaza al saber del curador de colecciones con las tecnologías de la información llamadas a gestionar su complejidad. También están los textos que hablan de gestión de materiales culturales delicados, restos óseos humanos del Museo Etnográfico Municipal de Damaso Arce, en Argentina, de la triple pluma de María Gabriela Chaparro, Pamela García y Rocío Guichón, o desde Brasil, el artículo de Camilo de Melo, David Felipe Suárez respecto al Museo de la Mare y la nueva museología social en una perspectiva crítica, o el estudio al sistema constructivo de Pajarete en la vivienda tradicional de Colima, de Antonio Flores y Minerva Rodríguez, o las consideraciones sobre las vulnerabilidades del patrimonio arquitectónico con el caso de la Iglesia del Sagrario de Cuenca en Ecuador, textos todos que dan un recuento global del interés internacional por el patrimonio, preocupación viva, que cada vez gana mayor gravedad entre todo lo que publica Intervención. Faltan todavía las secciones de reseña de eventos en las que interviene Alfredo Ortega, o la de libros con María Rosa Ruiz Cervera
y María Jimena Aguado Guevara, que menciono tan deprisa porque tiempo y oxígeno se me acaban. Pero no quisiera concluir sin meditar con todos ustedes en el cariñoso afecto e incontables horas de trabajo que vemos traducidas con tanta potencia. Al hacer un scroll del número 21 completo, las páginas pasan y pasan y pasan largamente como un papiro moderno, que no sería posible sin tanta pasión por parte de cada una de las personas que trabajan en intervención. Sus editoras, sus encargados de producción editorial, diseño, corrección de estilo, traducción, sus bien cimentados comités editorial y científico, dictaminadores y autores. Cada uno tiene un valioso papel en la revista que, ya les decía, cada semestre esperamos, ansiosos de ver lo nuevo que nos ofrece, para pensar y saber, siempre más y mejor, de la conservación de nuestro patrimonio cultural. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. De verdad, esta reseña que has hecho tan excelente nos ha permitido, por un lado, pues observar desde un lugar privilegiado los cambios que ha tenido la revista de este número 20 al número 21, que han sido formidables, y por otro lado nos has brindado un hermoso trayecto a este caleidoscopio de artículos que cada uno contribuye al proyecto editorial de intervención. Sin más, vamos a dar paso a las preguntas del público. Agradecemos de nuevo a los ponentes y a la audiencia su atención a esta presentación de la revista Intervención en sus números 20 y 21. Y por supuesto, los invitamos a leer todas sus emisiones en la página de revistaintervención.ina.gov.mx. Hasta la próxima. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.